Quiero que busquen en sus Biblias el capítulo 13 de Mateo, versículo 44 al 46 le daremos lectura. La hermana Patti también dice que quiere dar gracias a Dios por la oración por su sobrino Felipe Báez Cruces. Llamó el doctor a mi hermana avisando que movió los dedos de su mano. Aún sigue intubado, pero es una buena señal. Gracias, mi Dios. Para los que no saben, la hermana Patricia tiene una hermana acá que es la Anita, que nosotros la conocemos. Ella trabaja normalmente en el Goicolea, estuvo también un tiempo muy enferma y el hijo de ella está lamentablemente, lo llevaron a Temuco, está hospitalizado, le habían dado muy poca esperanza, pero en estos últimos días ha ido recuperándose, ha ido tomando color, se podría decir, han ido los antibióticos resultando y hoy, de hecho, ella agradece que el médico dice que ya empezó a reaccionar un poco más y ella da gracias a Dios y que cada uno de ustedes, si está orando por el sobrino de nuestra hermana Patti, y si no lo estaba haciendo, hágalo. Ore por el hijo de Anita, por el sobrino de nuestra hermana Patti que está pidiendo la oración. Así que nos alegramos de que haya un poco mejor de resultado y que Dios sea obrando poderosamente. Amén. Mateo capítulo 13. ¿Por qué? Pues Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46 es donde Dios nos va a hacer un desafío. Desafío 2022, si quiere usted le pone. Tenemos tiempo aún, sí que. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46 le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche ya por tu amor, por tu misericordia, por poder dar lectura a tu palabra, bendito Dios. Pero queremos que en esta noche tú también le des la exhortación a esta palabra, que nos puedas hablar a través de ella, bendito Dios, que nos puedas hacer reflexionar, bendito Dios. A través de tu palabra podamos aprender y poder atesorarla, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias por eso. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para atesorar tu palabra en nuestras vidas. Rogamos tu bendición a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. La semana pasada aprendíamos del reino de Dios o a lo que Jesucristo lo asemejaba. Y aprendíamos de la semilla de mostaza y de aquella levadura que sin ver cómo crece la masa, pero Dios está obrando como el reino de Dios está obrando sin ver cómo va creciendo. Y hoy veremos la importancia que realmente tiene el reino de Dios y cómo la importancia que usted y yo le damos a este reino de Dios y cuál es la importancia que nosotros debiéramos darle a este reino de Dios. ¿Cuál es la importancia que le hemos dado durante este tiempo? O si no le hemos dado importancia. Y Jesucristo lo hace a través de dos parábolas esta enseñanza. Le enseña a aquellos hombres, a aquellos que estaban escuchándole, oyéndole, les enseña cuál importante es el reino de Dios y cuál es la importancia que usted y yo le damos a este reino. Dice el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Para que podamos saber un poco más, debemos ir al contexto histórico de lo que ocurría en Palestina y en ese tiempo, porque habla de un tesoro escondido. Nosotros normalmente cuando nos hablan de un tesoro pensamos inmediatamente en los piratas que escondían o le quitaban los oros o le quitaban a los españoles, a las armadas españolas le quitaban, por las películas que uno puede ver, y le quitaban los tesoros.
y ellos iban a una isla y lo escondían y le ponían, hacían unos mapas y le ponían una X. Normalmente cuando pensamos en un tesoro pensamos en eso. El tesoro de pirata, ojalá nos encontremos un mapa en un campo y podamos poder guardar y poder encontrar aquel tesoro. Y es lo que muchas veces pensamos, es a veces lo que nosotros creemos, es a veces lo que podríamos imaginarnos en aquella figura de un tesoro escondido. Pero en el contexto histórico, en la época de Jesucristo, en la época de Palestina, existían muchas guerras. Existían guerras en las cuales los israelitas eran atacados, los pueblos eran atacados, entonces la forma de que ellos tenían de poder resguardar su riqueza era escondiéndola en los campos. Era enterrando su riqueza y guardándolas ahí, y después cuando ellos iban a la guerra y después volvían de la guerra, ellos podían tener nuevamente su riqueza y podían volver a empezar independiente de lo que había sucedido. Era una costumbre, era algo normal. Por eso Jesucristo lo habla de esa forma. Es algo que siempre ocurría. Y la figura que nos pone Jesucristo en esta parábola es la siguiente. Es de un hombre que estaba trabajando en el campo. Como lo expresa Jesucristo, se piensa que es un hombre que arrendaba campos, que no era el dueño de todos los campos, pero sí arrendaba para trabajar. Yo decía, ¿pero quién podría hacer eso? Y conversando con el pastor el pastor Guidoberto, hay un hombre allá en Río Negro que es muy amigo del pastor Guido, que lo tuvo durante 2 años mientras su casa se había quemado y él la construía. Y este hombre que se llama Don Carlos, usted lo conoce, él arrienda campos. Él trabaja en los campos de otras personas y arrienda como 14 campos, decía el pastor Guido, de que esta persona. Entonces cuando él dice, y era un hombre que trabajaba un campo, y me asemeja a que este campo, este hombre que aparece aquí en la historia, era un hombre que arrendaba campos y lo estaba trabajando. Y mientras él arrendaba el campo, mientras estaba trabajando en aquella tierra, dice la Escritura, porque no era un peón de aquel dueño, dice que encontró un tesoro. Y dice que cuando encontró el tesoro, lo vio, lo halló y lo volvió a esconder. Y dice que vendió todo lo que él tenía. Por eso se asemeja a que no era un trabajador del hombre, del dueño del campo, sino que era un hombre que arrendaba campos para trabajar, porque él vendió todo lo que tenía. Y uno podría decir, oh, qué sinvergüenza. ¿Por qué va a comprar si el tesoro no le pertenece? No lo encontró en su campo, lo encontró en el campo de otra persona. Para que no pensemos que este hombre era un sinvergüenza, sino que era un hombre justo. No nos olvidemos que en ese tiempo no estaban los drones, no estaban lo que hoy en día son los celulares, las cámaras. En ese tiempo él podría haber sacado el tesoro de noche y ni se hubieran dado ni cuenta. Pero él lo volvió a esconder y por honrado que era, él fue nuevamente a comprar ese campo. En la ley judía estaba permitido y se decía que si alguien encontraba un tesoro, aunque haya sido no en su tierra, le pertenecía a él, era de él. No es como hoy en día si yo voy a hacer una excavación en su casa, ayudarle, no sé, a mover algo a usted y me pongo a escarbar o a hacer un curanto, vamos a hacer un curanto en hoyo y nos ponemos a hacer el hoyo y nos encontramos mientras estamos haciendo un hoyo ahí, encontramos un tesoro, uno podría decir, ese tesoro le pertenece al hermano tanto o a la hermana tanto porque lo encontramos en su casa. Y uno podría decir, sí, hoy es así, pero en ese tiempo no era de esa forma. Era de aquel que lo había encontrado. Entonces le pertenecía a él. Pero como no era su campo, él no podía llegar y sacarlo. La ley lo que le permitía a él es que tenía que comprar aquel campo para poder extraer aquel tesoro. Por eso dice la Escritura que él cuando encontró ese tesoro, vendió todo lo que tenía. Y fue y compró el campo donde estaba ese tesoro. No le importó todas las otras propiedades, lo que él podía haber tenido, sino que lo más importante era que había encontrado un tesoro hermoso, un tesoro que valía la pena vender y dejar todo lo demás por ese tesoro. Amén. Y esa es la figura que Jesucristo está diciendo. Entonces dice que el reino de Dios, el reino de los cielos,
Es semejante a que el hombre que dejando todo lo que él tenía, vendiendo todo lo que podía haber poseído, va y compra aquel campo para tener aquel tesoro, que es lo importante que el hombre hace. Y la otra parábola dice, y esto es semejante también, el reino es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y esto me sorprendió. Hoy hablamos de buenas perlas, vemos las perlas que normalmente dicen que las perlas es un granito de arena que entra en una ostra y que se va a las profundidades y la ostra empieza con su saliva, todo eso empieza a formar aquellas perlas. Es lo que nosotros vemos y Discovery Channel y National Geographic nos van a mostrar de cómo se hacen las perlas. Pero yo quiero que usted se remonte año 0 o año 31 después de Cristo, que él nació, no estaban los buzos escafandra. No estaban las formas en las cuales hoy nosotros podemos decir alguien se puede tirar a las profundidades del mar y buscar perlas. ¿Sabe cómo lo hacían en ese tiempo? Se ponían piedras alrededor de ellos, porque tampoco estaban lo que para poder respirar, no estaban los tanques de oxígeno, no había nada de eso. Entonces era muy arriesgado poder meterse a sacar una perla. Y había hombres que lo hacían eso. Se amarraban bolsas es decir, bolsas con piedra para poder bajar, para que los llevara hasta abajo, buscaran una o dos conchas y pudieran subir inmediatamente a la superficie. La historia no cuenta cuántos hombres murieron intentando de buscar perlas. Por eso las perlas eran preciosas y preciadas en el tiempo de Jesucristo. Tenían un valor inmenso. Por eso cuando Jesucristo dice, no le dé las perlas a los cerdos, está hablando de lo precioso, de lo importante, de lo valioso que era una perla. Entonces cuando nosotros vemos una perla, no, pues hoy día hay perlas, uno las mira, hay hasta imitación de perlas, hay perlas también. Y está la perla. Entonces, bajo ese tenor, cuando dice que un hombre andaba buscando perlas preciosas, compraba, se dedicaba a hacer eso, y cuando ve una que lo maravilla, vende todas las demás por esa que era más importante, era más bella que todas las otras, porque tenía un valor mucho mayor, era más importante que todo. El desafío que Dios nos hace para este 2022 es cómo nosotros, como usted y yo, miramos el reino de Dios. ¿Qué importancia le damos al Evangelio? ¿Qué importancia le damos a esto que el Señor nos entregó gratuitamente a cada uno de nosotros? No porque lo merezcamos, no porque soy el hijo de o la hija de, no porque soy más bueno que, no. Es qué importancia le doy yo, qué importancia le da usted al reino de los cielos. ¿Realmente nosotros hemos encontrado este reino de los cielos? ¿Pensamos que el Evangelio es lo mejor? ¿O hay otras cosas que pensamos que podíamos darle mayor interés? Y es ahí donde Dios nos desafía, donde Dios nos muestra a qué le doy más importancia hoy en este tiempo. ¿En qué me voy a dedicar más? ¿A qué me voy a entregar más? Y es donde nosotros debemos pensar y analizar nuestras vidas. Que este 2022 no sea un 2022 como muchas veces le hemos hecho promesa al Señor. Este año sí te busco, este año voy a estar más consagrado, este año. No. Este año busquemos el reino de Dios. Busquemos el Evangelio. La importancia que tiene en nuestras vidas. Que podamos ver qué importancia le he dado. ¿Realmente le he dado la importancia que se merece? ¿O para mí son importantes otras cosas? ¿Qué cosas son más importantes hoy en su vida?
que no sea el reino de Dios. Jesucristo le está enseñando a estos hombres en ese lugar, diciéndole el reino de Dios es más importante que todos los tesoros. Y cuando tú encuentras ese reino, no puede haber nada más importante en tu vida que el reino de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por este desafío que tú nos haces, bendito Dios, de poder en este año 2022, y no solo este año, sino que nuestra vida sea transformada, cambiada, a través de que hemos encontrado este tesoro hermoso, este tesoro valioso, este tesoro que nos hace estar en comunión contigo, que no es más que otra cosa, bendito Dios, que el reino de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros le hemos dado más importancia a muchas otras cosas y te pedimos perdón, bendito Dios, porque le hemos dado importancia a nuestro trabajo, a nuestras familias, a nuestros deleites y a veces incluso a nuestros placeres, a poder disfrutar un momento y después estamos y seguimos vacíos. Pero tú nos has enseñado el reino de Dios, la importancia y lo valioso que es este tesoro. Y que no es cualquier tesoro, bendito Dios. Estos hombres vendieron todo lo que tenían, dejaron todo, por todo lo que podrían haber trabajado. Y se dieron cuenta que este tesoro era más importante que cualquier otra cosa, bendito Dios. Ayúdanos a nosotros a poder comprender, entender, poder reflexionar en nuestras vidas, Señor. Que el tesoro más importante, lo que más debiera preocuparnos a nosotros, es el Evangelio, es el reino de Dios en nuestras vidas. Más que otras cosas, más que el crecimiento material que podamos tener en nuestro hogar, en nuestra familia, más que el trabajo que pudiéramos tener, bendito Dios. Si hay algo que nos debiera importar, es aquel reino de Dios. Es aquel evangelio que nos entregaron estos hombres, que empezaron con una pequeña semilla de mostaza, con esa levadura, que es tan infina, tan pequeña, bendito Dios, pero que nos lleva hasta estos días, bendito Dios, a poder pertenecer a este reino. Hemos encontrado este tesoro. Y como dice tu escritura, este tesoro no está más que en vasos de barro. Está puesto en nuestros corazones, bendito Dios, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, en este año que comienza, que despedimos el año que termina, en el cual hemos pasado problemas, dificultades, también alegrías, Señor, contentamiento. Hemos bendecido y nos han bendecido. Hemos llorado y hemos reído. Pero queremos comenzar este año 2022 en tu nombre, bendito Padre. El que tú seas llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Deseamos, Señor, bendito Dios, que tú bendigas. Y como siervo bendecir, bendito Dios, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de la congregación, bendito Dios, que hoy día está presente, bendito Dios, en este lugar, y algunos que no pudieron estar, bendito Dios, también sean bendecidos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, cada familia, cada niño, cada joven, bendito Dios, cada señorita. Seas tú bendiciéndole, bendito Dios. Que este año 2022, que no sabemos cómo será, nos vislumbramos si va a ser y cómo va a ser. Pero lo único seguro que podemos tener, que en tus manos estamos seguros. Que en ti confiamos, bendito Dios. Y nuestras vidas están dispuestas a ti, bendito Dios, para que tú seas haciendo conforme a tu voluntad. Guíanos, enséñanos, intrúyenos, bendito Dios. Fuérzanos a meternos, bendito Dios, en tu camino. Como dice tu palabra cuando invitaba a esa gran cena, fuérzalos a entrar
pero que ninguno de nosotros retrocedamos en este caminar, sino que al contrario podamos avanzar día tras día, a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, seas tú sustentándolos durante este año. Te damos gracias una vez más y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Un muy feliz año 2022 para los que estamos acá y a aquellos que nos están viendo por Facebook. También que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia.